Ha sido dirigente estudiantil durante épocas célebres, durante el Rosariazo y otros momentos de lucha de nuestras facultades, de nuestra universidad. Ha sido secretario de Relaciones Internacionales de la FUBA y también viajó a Bolivia en aquellos años para tratar de establecer relaciones con el Ejército de Liberación Nacional, en el cual estaba incluido el Che Guevara. Hoy es el secretario general del Partido Comunista Revolucionario. Luis. Buenas tardes a todas y a todos. Me van a perdonar que tenga papeles, pero cuando se habla del Che es muy difícil no perder el guión y la hilación, por lo menos para los que fuimos contemporáneos. Es totalmente justo, y por eso estamos acá todos, rendir homenaje en el 57 aniversario de la muerte del Che, ¿no? Sobre todo cuando arrecian las campañas, y ahora con Milei ni quiero pensar cuántas más va a haber, donde lo acusan de asesino, ¿no? De perdedor, de idealista utópico. Cualquier cosa se ha dicho del Che. Pero en general, la inmensa mayoría de la población lo recuerda, y de las organizaciones políticas lo recuerdan por lo humano, por lo honesto, lo valiente, lo consecuente que fue el Che, que es lo más común que repitamos en estos homenajes. Yo, para no repetir lo mismo que los demás, voy a tomar un aspecto del Che nada más, que no es el que se levanta comúnmente, pero que coincide, me parece a mí, con la elección que han hecho los editores de ese libro de los dos artículos que tienen publicados del Che. ¿Más cerca o Bueno, recuérdenmelo todas las veces que sea necesario, porque además estoy con una congestión y no hablo muy fuerte. No, probamos así. Y ese aspecto que yo quiero tratar es el Che como un comunista, como un profundo estudioso de la historia y de la realidad desde la ideología del marxismo-leninismo. Porque el Che fue rebelde, fue audaz, fue desinteresado, fue valiente, pero lo hizo siempre desde una teoría y un análisis científico. Un método científico que él adoptó antes incluso de su adhesión al marxismo, como lo vemos en los diarios de motocicleta, en el diccionario filosófico que él empezó a escribir, etc. Ahora, desde esa coherencia no perdió jamás su estilo, profundamente crítico y cuestionador de las verdades establecidas, sin considerar los daños y los riesgos que eso le provocara. Quiero dar algunos ejemplos. Primero, la consideración del imperialismo, en particular del imperialismo yanqui, como uno de los enemigos principales de los pueblos. Ahora parece una verdad de pedregullo, como decíamos nosotros, pero no, porque además en esa época nosotros vivíamos un momento de profundas luchas de izquierda y antiimperialistas. Quizás el auge revolucionario más grande del siglo pasado, simplemente mencionar Vietnam, el Mayo francés, las Panteras Negras, para tener en cuenta la situación del momento en el que estoy hablando. Pero el Che tiene que afirmarse políticamente y científicamente porque hay otras teorías en boga, no es solo la teoría del imperialismo del Che. Porque en Argentina y en el mundo pululan las corrientes desarrollistas, reformistas, las que disfrazan en la esencia del imperialismo, o las que sostenían la idea muy profundamente de que el imperialismo era lo que decía el Che, pero era imposible atacarlo, por lo menos en la zona de retaguardia del imperialismo norteamericano, que era América Latina. Él, a la convicción científica que la va cimentando con su experiencia personal en Guatemala, como se dijo recién, y después confirmada con las guerras sangrientas de esa época, como la de Argelia, la de Vietnam, guerras atroces de los pueblos que luchan por su liberación. Y por lo tanto va uniendo su convicción sobre el imperialismo con la convicción de que es imposible atacar al imperialismo si no es en serio, y que es imposible derrotar al imperialismo si no es con la lucha armada de los pueblos. Esas concepciones tan arraigadas que lo van a acompañar
hasta el fin de sus días, me parece que están perfectamente reflejadas en el mensaje a la Tricontinental y forman parte del libro que estamos presentando. En nuestra época, esa declaración, la declaración de los llamamientos al pueblo de la Tricontinental, era lo que alimentaba las luchas de los estudiantes y del pueblo. Había compañeros que se aprendían de memoria párrafos enteros de la declaración y la llevábamos a todos lados en los famosos discos de vinilo para alimentar la lucha del pueblo argentino en la época, esto es en la época de la dictadura de Onganía. Y eso no era sencillo, porque en ese momento se vivió la más grande tragedia histórica del siglo pasado. Decía que en esos momentos, durante la vida del Che, durante la vida, el inicio de nuestra vida militante, se vivió una de las tragedias más grandes que tuvo la clase obrera y el pueblo en el siglo pasado, que es que en el mismo momento en que se producía ese auge tan grande, nunca visto, como el que conté, simplemente tener en cuenta que en 15 años surgieron a la luz más países independientes que toda la historia anterior, porque se independizó todas las colonias, los países dependientes de África, de Asia. Es decir, esa inmensa conmoción, además producida por el éxito de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército rojo humilló al ejército principal del mundo, que era el ejército nazi. En ese momento, donde nosotros queríamos tocar el cielo con las manos, se produce en la Unión Soviética la revisión de todas las teorías marxistas-leninistas y aparece el fenómeno de Khrushchev. Y toda la influencia de la Unión Soviética, que era inmensa, porque era la cabeza del campo socialista, y en el campo socialista vivía 1 de cada 3 habitantes del mundo. O sea, la tercera parte de la humanidad vivía bajo gobiernos que se llamaban socialistas o que decían aspirar a ser socialistas, y el resto que estaba incendiado. Y por lo tanto, el Che mantiene esa definición del imperialismo y de la lucha armada en contra de una corriente que tiene el peso que les dije, el peso de un campo socialista que dirigía una tercera parte del mundo. Y eso de repente tomaba otra dirección y iba hacia el capitalismo. Por eso digo que no fue fácil para el Che mantener sus convicciones. Segundo ejemplo que quiero tomar es la época de la construcción del socialismo en Cuba. Es el segundo periodo importante en la vida del Che. Porque ahí nada más ni nada menos que había que construir una nueva sociedad socialista en esta situación de tragedia que yo les digo, y a menos de 100 kilómetros del imperialismo norteamericano. O sea, en 40 minutos se iba en avión desde Cayo Hueso hasta La Habana. Y en esas condiciones había que crear una nueva sociedad, la única en toda América Latina, y inmediatamente se presentan las grandes coyunturas que presenta siempre la historia. La primera que tiene el Che es que hay que optar en la construcción de la Cuba socialista entre dos teorías. Una teoría que es la teoría de la división socialista internacional del trabajo, que consistía en que Cuba siguiera produciendo solo azúcar para vendérsela a la Unión Soviética y que la Unión Soviética le vendiera a Cuba todo lo demás que necesitaba. Y en cambio el Che sostiene a capa y espada en ese periodo, como, además no guitarreando, estudiando toda la experiencia de Rusia, de los países socialistas, de China, estudiando la propia experiencia de la construcción que él va haciendo, escribiendo toneladas de páginas de libros. Yo siempre digo que no hay que leer sobre el Che, eso es una barbaridad. Lo que hay que hacer es leer al Che, porque el Che escribió todo lo que hizo desde el principio del viaje del diario de motocicleta hasta 2 días antes de caer herido en la quebrada del Río. Y nosotros tenemos testimonios escritos, por suerte, de toda esa gran batalla que va a ser construir una Cuba independiente y socialista. Y el Che, de ahí también surge la preocupación, que es la síntesis del libro, el otro trabajo del Che que presenta el libro, que es cómo se puede construir esa nueva sociedad sin revolucionarizar a los hombres y a las mujeres, que son las principales fuerzas productivas para producir el desarrollo económico y que están sometidas permanentemente a la influencia
del capitalismo, del imperialismo que sigue siendo dominante en el mundo. Y ahí también hay toneladas de páginas del Che planteando cómo tenía que ser el régimen económico en Cuba y particularmente poniendo como timón de su trabajo el trabajo voluntario después de terminar la jornada normal de trabajo. La importancia de los estímulos morales y que no se iba a poder construir una sociedad nueva si solo se usaban los estímulos materiales como era la costumbre de la época. Y tercer punto que quiero destacar de lo que son los aportes del Che científico e ideológico es su convicción creciente de que el rumbo tomado por la Unión Soviética es incompatible con los triunfos de los pueblos y del comunismo. Él lo analiza desde su propia experiencia. La primera experiencia que él tiene es la crisis de los cohetes, donde Rusia ha instalado cohetes en Cuba con el acuerdo del Che y de Fidel, y Rusia negocia con Estados Unidos y los retira sin siquiera comunicarle por radio a Cuba que va a retirar esos cohetes, y cambia los cohetes de Cuba por los cohetes de la OTAN en Turquía. Desde ese momento, cuando salen a las calles de La Habana Fidel y el Che gritando "Miquita, mariquita, lo que se da no se quita", desde ese momento él tiene la profunda convicción de que eso va mal, va muy mal, y como él no tiene problema, sabe que eso le va a traer muchas cuestiones, pero él empieza a estudiar ese fenómeno y lo estudia en profundidad. Lo estudia con las negociaciones comerciales entre Cuba y Rusia. Todo durante mucho tiempo es la gran preocupación, y cuando está absolutamente claro de eso, midiendo todas las consecuencias que va a tener sobre su trayectoria, lo que va a ser el 24 de febrero de 1965, siendo el único participante de América Latina en el segundo seminario económico afroasiático que se lleva a cabo en la heroica ciudad de Argel, 1965, él está haciendo una gira por el mundo como embajador itinerante de Cuba. En ese seminario expresa públicamente su convicción sobre la injusta política de los países llamados socialistas, estoy citando al Che, no a mí, al privilegiar su crecimiento económico frente a la solidaridad con los pueblos, que llama de beneficio mutuo comprar a los países atrasados las materias primas a precios internacionales y venderles todos los productos elaborados por la moderna industria también a precios internacionales. Y llega al punto de decir que esta actitud los convierte en cómplices del imperialismo. Y que en lugar de tomar partido decidido por los pueblos en su lucha, le venden las armas que estos necesitan a precios del mercado internacional, en vez de ofrecerlos gratuitamente. Él tiene un sólido fundamento. Él ha comenzado a escribir lo que piensa que va a ser su obra principal teórica, que es un resumen de la experiencia de la construcción del socialismo, para lo cual empieza a escribir una cantidad de apuntes que nosotros después pudimos conocerlo mucho tiempo después. Era un plan de trabajo para fundamentar a fondo sus convicciones, y esos borradores del Che se ocultaron durante 39 años, hasta que vieron la luz con el título de Aportes a la crítica de la economía política, y pudimos nosotros opinar. O sea que durante todo el tiempo que se transcurrió la lucha política entre los prosoviéticos y las otras izquierdas, nosotros no pudimos conocer lo que el Che pensaba sobre ese debate, que al día de hoy conserva una vigencia absoluta. Léanlo, no es solo el análisis lúcido de lo que pasaba en la Unión Soviética y en el campo socialista, sino que planteaba hacia dónde iba a terminar eso, como lo vemos nosotros desgraciadamente en los días de hoy, donde Rusia se ha transformado en una potencia imperialista más, llena de monopolio, con un ejército que contiene incluso mercenarios y que disputa el mundo con Estados Unidos al margen de la lucha de los pueblos.
El Che sabe lo que ha hecho y sabe lo que le espera. Vuelve a Cuba, lo recibe Fidel en el aeropuerto y desde ese momento el Che no existe nunca más oficialmente en Cuba. No existe ni un discurso, ni un cargo, ni una foto del Che en Cuba. Él sabe, por lo tanto, está notificado de la situación, y como él es un revolucionario, y como le ha dicho a la madre, que no es cualquier persona en la vida del Che, cuando la madre le escribe una carta sabiendo de la situación que se ha creado al Che por esa declaración, vale la pena aclararlo. Imagínense lo que significaba una declaración de acusación a la Unión Soviética desde un país que dependía en muchos casos de las relaciones diplomáticas y económicas con Rusia. En esas condiciones él decide hacerlo porque considera que es su obligación. Y le escribe a la madre diciéndole: a la lucha, un revolucionario entra a la lucha para triunfar, y si no triunfa, muere. Y entonces elige, como continuación de sus tareas revolucionarias, irse al Congo, apoyar una guerrilla, una lucha armada contra el imperialismo francés y belga que se está desarrollando en el Congo, en el ex Congo belga. Espero terminar. Él no deja de pensar ni de escribir. Escribe el diario de la guerrilla, el diario del Che en la guerrilla del Congo. Ese diario durante 35 años también estuvo ocultado. ¿Por qué? Entre otras cosas porque trasunda el enojo del Che, porque se ha publicado en Cuba una carta por la cual él renuncia a la ciudadanía cubana. Es una carta que él ha dejado en Cuba para el caso de morir en la guerrilla, no se eche sobre las espaldas de Cuba lo que él está haciendo. Pero cuando se la publica, estando él en vida y peleando en el Congo, sufre, como él dice, uno de sus peores dolores, porque al mismo tiempo que recibe esa noticia, recibe la noticia de la muerte de la madre. Bueno, a partir de ahí vuelve a Praga. En Praga termina de escribir los apuntes económicos y elige dar una próxima batalla. Para eso elige lo que intuye que es el eslabón más débil del imperialismo norteamericano en la cordillera de los Andes. Tengan en cuenta que el Che llamaba a la cordillera de los Andes la Sierra Maestra de América, y el eslabón más débil que él considera que hay en esa para poder continuar su lucha revolucionaria es Bolivia. Y yo creo que tenía razón. Pero además no puede ir a otro lado porque es el enemigo público número 1 de los yanquis. Está enfrentado con los soviéticos y con toda la izquierda que está subordinada. De modo que la verdad que no tenía muchos otros caminos para elegir. Además porque existe el terror de que las ideas del Che confluyan con las ideas de Mao y del Partido Comunista de China, que en ese momento confrontan con la Unión Soviética. Él concibe no la idea de una guerrilla para tomar el poder, sino la idea de una escuela de combatientes para irradiar movimientos revolucionarios en la Argentina, Bolivia y Perú. No termina de instalarse en Bolivia cuando el 24 de diciembre de 1966 recibe en persona la traición de Mario Monge, el secretario del Partido Comunista Prosoviético de Bolivia, que rompe los acuerdos asumidos y trata de arrancar de la guerrilla a los combatientes bolivianos, que eran cuadros importantísimos de la juventud comunista, y ese hecho de cortar el enlace junto con otros hechos que se pueden contar provocan el aislamiento total de la guerrilla para recibir a nuevos combatientes que se han preparado para esa guerrilla en Bolivia, en Argentina y en el Perú, con la presunción de que el Che estaba en Bolivia, porque no se le había dicho a nadie que el Che estaba peleando en Bolivia. No era una noticia oficial, algunos decían, intuíamos, oficialmente se decía que estaba peleando por la revolución en algún lugar del mundo. Fui enviado a Bolivia para ver si era posible establecer relación con la guerrilla del Che,
que tenía el nombre de Ejército de Liberación Nacional. Quiero decir que mi viaje fue un fracaso, que el Che estaba totalmente cercado, que no se podía ingresar a la guerrilla y que después sabemos todo esto que les estoy diciendo no es mi opinión, Todo esto que les estoy diciendo lo pueden leer escrito por el puño y letra del Che en el diario de la guerrilla de Bolivia. Y ahí también escribe que está absolutamente aislado, que no puede ni siquiera, que puede recibir mensajes, pero no puede emitir ningún mensaje, que se ha levantado el enlace entre la Paz y La Habana, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que pueden leer y leen atentamente el diario de la guerrilla del Che. Después de comprobar la imposibilidad de vincularme, me sumé a una delegación argentina que pedía por la libertad de Regis Debray y de Bustos, que habían sido detenidos, una delegación que integraba el cura Mujica, un dirigente comunista, Viallo, un dirigente político de la Argentina, Cerruti Costa, etcétera, etcétera. Había quienes sabían y no le dijeron al pueblo que el Che estaba en Bolivia, ni siquiera cuando estaba al borde del aniquilamiento, luchando con un puñado de leales guerrilleros contra 1.500 hombres del ejército boliviano de la 4ª y 8ª división, de los cuales por lo menos 500 de esos estaban entrenados para la lucha en el monte con la colaboración de Estados Unidos. Lo demás es conocido. El Che, herido y detenido, es condenado a muerte por los mandos del ejército y gobierno bolivianos y la participación de la CIA, y fusilado por un suboficial borracho en una pequeña escuela y una pequeña aldea de Bolivia. ¿Quién se acuerda hoy de los grandes personajes de esa época? De los Kennedy, de los Nixon, de los Khrushchev, de los Brezhnev. Y sin embargo, por su lucha sin concesiones contra el imperialismo, por su práctica y por sus ideas, sigue y seguirá viva la provocadora y querida presencia del médico rosarino, combatiente, pensador, comunista y comandante Ernesto Che Guevara. Completó con su teoría y con su sangre un aporte extraordinario a los caminos revolucionarios que siguen siendo necesarios para los pueblos oprimidos y explotados del planeta, y que por esto mismo serán posibles.